Está con nosotros en nuestros estudios Leonel Búcaro, él es el presidente del Parlamento Centroamericano Parlacen y también el recién nombrado presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano Eurolat. Leonel, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, un placer estar acá en los estudios de la prensa gráfica, informarle a la población que recientemente estuvimos en Santiago de Chile en la cumbre birregional de Europa y la CELAC, la recién creada CELAC-EU, la primera cumbre en su naturaleza que está marcando un cambio en el tiempo histórico de las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Acordémonos que la CELAC es fundada hace un año, 33 países sin la participación de Estados Unidos ni Canadá, y ahora pues se realizó la primera cumbre con un componente fuerte de representación, 60 mandatarios de Europa y Latinoamérica para hacer un nuevo orden, digamos, en el campo de las relaciones diplomáticas e internacionales de dos regiones tan importantes. Yo gustaría que nos explicara un poco sobre, decía cuando introducíamos la entrevista en línea, el Parlamento Centroamericano, ¿qué es a estas alturas? Es decir, en el pasado usted recordará que habían fuertes cuestionamientos calificativos hacia el papel del Parlamento Centroamericano, sobre quiénes lo integraban. Se decía mucho, por ejemplo, de que prácticamente el Parlamento Centroamericano era una especie de cementerio, se decía con una palabra bastante peyorativa y fuerte, pero que era para los políticos que estaban de salida. Se hablaba mucho también de que era una especie de retiros dorados. Pero a estas alturas, ¿qué es el Parlacen? Bueno, quizás hay que decirle a la audiencia, a los que leen la prensa gráfica y nos ven en línea, que el Parlamento Centroamericano ha sido acusado de todo. Un elefante blanco, el cementerio de los políticos que ya están terminando su vida útil en política. Yo personalmente soy un nuevo en el área, o sea, con mucha experiencia, pero no he cumplido ninguna tarea como funcionario en mi país. Pero decirte que aquel contexto de guerra que vivió Centroamérica, el conflictos armados, dio como resultado la creación del Parlamento Centroamericano. Se funda fundamentalmente para la democracia, para el sostenimiento de la paz en la región y para el desarrollo. Son los tres ejes fundamentales que dice el Tratado de Constitutivo en un sistema de integración centroamericana que conforma la parte política del sistema y cuya tarea fundamental es, en un principio, recomendar a la cumbre de presidentes acciones en materia de integración para que la paz, la democracia y el desarrollo se mantengan. ¿Cómo se hace esto? En definitiva, nace con un fuerte músculo el Parlamento Centroamericano, porque cuando se crea es basado en el derecho comunitario internacional y tiene dos ejes fundamentales. Uno, el Parlamento Centroamericano es una misión diplomática regional auspiciada por los tratados de Viena, pero además es el primer foro regional parlamentario que se crea en la región y que tiene a su vez un vínculo directo con los presidentes de la región. ¿Qué sucede? Cuando nace el Parlamento Centroamericano estábamos todos los países, exceptuando Costa Rica, en un contexto de guerra. Eso le hace al Parlamento Centroamericano tener una participación limitada en la creación de leyes que puedan trabajarse con materia de integración. Y su primera fase, podríamos decir, era precisamente hacer esfuerzos para que la paz y la democracia llegara a Centroamérica. ¿Y si jugó su papel el Parlacen en ese momento? Tú te acuerdas de Esquipulas I, Esquipulas Claro. II, el mismo presidente Arias de Costa Rica recibió un premio Nobel que, por cierto, muchas veces nosotros hemos dicho que debió haber sido compartido por Vinicio Cerezo, el presidente Napoleón Duarte, que jugó un gran papel en este tema, y por Daniel Ortega, ¿por qué no decirlo? Pero jugaron su papel y luego pasa el Parlamento Centroamericano a una segunda etapa, la etapa de la paz, el sostenimiento, que se cumplan los acuerdos de paz en la región. El Parlamento estaba trabajando toda esta etapa y hoy quizás estamos pasando en el mejor momento, que es ya la etapa de vinculación, lo que llamamos Esquipulas III. Ya no es aquella etapa en la cual nosotros solo estábamos pensando en mantenimiento de la paz y la democracia, que siguen siendo principios válidos, pero hay reformas al Tratado Constitutivo y además se fue integrando Panamá, República Dominicana. El Parlamento ahora consta con 6 países, inicialmente éramos 3, después 4. Costa Rica firmó el tratado inicial del Parlamento Centroamericano, no se integra por la conveniencia política, nadie quiere estar en un foro donde precisamente se está trabajando la democracia y la paz cuando ellos consideraban que ellos no tenían ningún problema de esa naturaleza.
Costa Rica en aquel momento. En aquel momento. Pero ¿y hoy cómo están? Costa Rica lo hemos estado visitando. El año pasado, te puedo decir, cuando yo era vicepresidente del Parlamento, fuimos toda la junta directiva, conversamos con la presidenta Chinchilla y con el canciller y funcionarios de Costa Rica y con dirigentes políticos. Y lo sorprendente para nosotros es que no hay uniformidad en el tema del Parlamento Centroamericano. Es una política de Estado la no participación, pero las fuerzas políticas dicen que necesitan participar en el sistema de integración y en el Parlamento Centroamericano. Algo innovador para trasladar ahora, por ejemplo, bajo mi presidencia, hemos estado trabajando uno de los temas muy importantes del Parlamento Centroamericano, que es la creación de la licencia de conducir única para Centroamérica. Fíjate bien, comenzamos en octubre un proceso de cabildeo con los jefes de seguridad de tránsito de toda el área y Costa Rica se incorporó a la idea. Y el día de ayer, en la reunión en San José, Costa Rica, se acordó crear la licencia de conducir única centroamericana con la participación de Costa Rica. O sea, Costa Rica no se involucra en el Parlamento Centroamericano, pero lo que el Parlamento ya está haciendo la va involucrando y ellos en una acción de hecho están participando y están apoyando las políticas del Parlamento Centroamericano. Yo creo que más temprano que tarde Costa Rica va a ver la necesidad de ser parte de todo el sistema de integración centroamericano. Acuérdate que en el mes de diciembre el presidente Daniel Ortega pasó a la presidencia pro tempore del sistema, la presidenta de Costa Rica, y eso involucra a Costa Rica más en la región. Ahora, pero la ausencia misma de Costa Rica, ¿qué tanto freno le pone al proceso de integración en Centroamérica? Esto depende de la agenda que se maneje. Por ejemplo, yo estoy trabajando una agenda común centroamericana en temas que la integración sea visible para la población, porque hablar de integración puede ser algo abstracto. ¿Qué beneficios puede tener un salvadoreño en el contexto de la integración? Y en ese sentido, para nosotros y en la política que estamos manejando a partir de que El Salvador asume la presidencia del Parlamento Centroamericano, la agenda trabajada está haciendo que Costa Rica esté casi tocando la puerta del Parlamento Centroamericano. Mi política es no decirle a Costa Rica que tienen que entrar, sino que la necesidad de la integración los lleve a ellos a ser parte de la zona, porque estamos hablando de geopolítica, el mundo ha cambiado después del fin de la Guerra Fría y estamos hablando de que las regiones se están integrando para hacer un bloque de fuerza y de poder en las negociaciones y en el desarrollo de los pueblos. Hasta ahora nosotros hemos sido creados como una especie de aldeas-estados después de la colonización española y la llamada independencia, y así surgimos como aldeas-estados y cada paísito nuestro ha creído que es un gran país. Y la verdad que un país de 7 millones de habitantes o de 6 millones de habitantes no es atractivo para nadie si no se ve en el marco regional. No es lo mismo una Centroamérica con 40 millones de habitantes que un país como El Salvador tratando de competir ante el mundo con 7 millones de habitantes. Bueno, y de hecho, los cuestionamientos que han habido cuando uno conversa con representantes de la Unión Europea, por ejemplo, de cómo se ve, de cómo se concibe desde Europa, Centroamérica, nadie habla de países aislados. Todo el mundo está hablando de un bloque como región. Es correcto. Pero en el caso, siempre uno tiene la inquietud en el caso de Costa Rica, es decir, por eso insistía yo en la parte de que tanto frena Costa Rica ese proceso de integración, que es clave. Por ejemplo, cuando uno piensa en cosas elementales, bueno, lo de la licencia es un buen paso, sin duda alguna, pero cuando se habla de la movilización de personas, cuando se habla de la parte aduanera, de las facilidades que pueden haber en algunos casos en otros países, pero no en el caso de Costa Rica, entonces, ¿cómo hacer para que pueda dinamizarse, aunque Costa Rica no esté del todo involucrada? Bueno, nosotros estamos trabajando una Centroamérica sin fronteras, un modelo que en un proceso caminando de la integración, primero marcando lo que llamamos la Agenda 10. La Agenda 10 tiene que ver con 10 puntos estratégicos que involucren a toda la región y en el cual todo el mundo se comprometa a ejecutar una acción concreta que represente el interés de integracionista. Por ejemplo, el tema de la reforma migratoria de Estados Unidos, ya no trabajarla como país individual, sino que en bloque. Esto va a implicar, por ejemplo, y ha implicado que la semana recién pasada tuve la visita de líderes y lideresas de Centroamérica que viven en Estados Unidos de hace 30 años, que tienen arreglada su situación formal, pero que están luchando porque una reforma migratoria integral beneficia a todos los centroamericanos y los caribeños, y eso lo estamos agarrando en el Parlamento Centroamericano en bloque.
y de esa manera México se ha incorporado también al Parlamento Centroamericano y estamos manejando una agenda común. Le estamos diciendo a los presidentes, ustedes no pueden ir a Estados Unidos solo a tocar la puerta por los guatemaltecos o por los salvadoreños o por los nicaragüenses, sino que vamos en bloque, hablemos con el Senado, hablemos con los congresistas y trabajemos una agenda común que también sea la agenda de los migrantes que están allá. El otro tema... Perdón, en esta parte, Leonel, estamos hablando de qué, de un esfuerzo regional del Parlamento Centroamericano más México, o México más el Parlamento Centroamericano. No, es al revés, es la bandera del Parlamento Centroamericano más México, cuando congresistas mexicanos que son observadores al Parlamento Centroamericano, yo juramenté 7 observadores hace 2 semanas en Guatemala, y les presentamos el plan de la reforma migratoria, inmediatamente lo trasladaron al Congreso de México y al Senado, y de ahí salió la iniciativa de que ellos quieren incorporarse a la acción que estamos haciendo en el Parlamento. Interesante, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, precisamente un poco la otra pregunta iba en esa misma línea, de las acciones concretas del Parlacen.